Por más que conozcas los pasos de tango, tu baile no brillará si no cuenta con soltura. Por eso aquí te traigo 2 ejercicios que te van a ayudar. ¿Cómo desarrollar la cadencia para el baile de tango? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir una serie de ejercicios muy sencillos y rápidos para que empieces a desarrollar esa forma de mover el cuerpo que denominamos cadencia y que es como la huella digital del cuerpo, porque está claro que así como cada uno tiene su personalidad, también mueve el cuerpo de manera única, lo cual nos identifica no solo como personas, sino también como bailarines. Pero antes de continuar avanzando sobre este tema, te recuerdo que si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a los ejercicios, hagas clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y si los subtítulos no te permitirán ver los pies con claridad, los quitas presionando la tecla C de tu computadora o la doble C en tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y el tema es que, así como la música o la poesía tienen cadencia, con sus pausas y sus expresiones sonoras, también diríamos que existe la cadencia en el modo de bailar y específicamente en el modo de bailar el tango. Solo que esa cadencia en el baile de tango podría definirse como el modo de mover el cuerpo con soltura manteniendo una postura, lo cual quiere decir mover el cuerpo con cierta libertad y transmitir su ritmo sin perder el abrazo y la conexión con la pareja. Si tuvieras una mejor definición, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Así que hoy vamos a ver 2 ejercicios que te van a ayudar a empezar a moverte más libremente mientras trabajamos la postura, el equilibrio, la disociación y el pivot. ¿Todo claro? Ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Cadencia base. En esta primera parte vamos a explorar las bases para desarrollar nuestros primeros movimientos cadenciosos. Se tratará de un ejercicio simple, pero que contará con detalles precisos. Entremos a la clase. Comencemos con los pies juntos, en posición de abrazo, y transformemos el cuerpo en un péndulo. Arqueemos el torso yendo hacia la izquierda y hacia la derecha, a la par que nos tocamos los pies. Intentemos que los costados de los pies se toquen, o al menos los talones, y no que se acerquen sin contactarse. Ahora pasemos el peso hacia el pie izquierdo rotado y pivot de 90 grados con pies juntos. Procuremos que los pies nos queden alineados, las piernas extendidas, el abdominal contraído y el pecho arriba mientras mantenemos la posición de abrazo. Retomemos la base de nuestra cadencia y repitamos el movimiento de las dorsales a la par que cambiamos el peso de un pie a otro. Y nuevamente, pie izquierdo y pivot y mantengamos la postura. Notemos que el cuerpo se encuentra alineado ubicando el peso hacia los metatarsos y no hacia los talones. Continuemos ahora con nuestro ejercicio dándole mayor soltura a los músculos dorsales y manteniéndonos en movimiento. Porque en esta oportunidad, tras el pivot con pie izquierdo, juntamos el pie derecho a la par que arqueamos el torso hacia la izquierda para continuar el balanceo mirando un segundo frente. Y luego retrocedemos con pie izquierdo y pivot de 90 grados. Practiquemos unos instantes este movimiento cadencioso.
presente pasar siempre por la posición de pies juntos, tanto cuando nos balanceamos como cuando realizamos el pivot hacia adelante o hacia atrás. Y realicemos el movimiento a una velocidad constante, de modo que en ningún momento interrumpamos el ritmo de la cadencia, ya sea que cambiemos de posición hacia la izquierda o hacia la derecha. La práctica diaria de este ejercicio irá dando, entre otros beneficios, fluidez al desplazamiento del cuerpo, otorgándole flexibilidad al torso, ya sea en el movimiento lateral como en las rotaciones hacia cada lado. Ejercicio 2. Cadencia con pivot y cambios de frente. Habiendo dominado el ejercicio anterior, en esta segunda parte vamos a profundizar el movimiento cadencioso hasta alcanzar un pivot de 180 grados. Un ejercicio que requerirá de tu equilibrio y concentración. Entremos a la clase. Ahora que ya estamos familiarizados con el movimiento pendular, agreguemos algunos conceptos. El torso se mantiene en constante movimiento y no pierde el ritmo y la dirección en ningún momento. El desplazamiento es suave y constante. Ahora agreguemos un nuevo pivot, esta vez de 180 grados, de modo que podamos observar el movimiento de torso y cadera. Y para regresar, peso en el pie izquierdo y pivot de 180 grados para recuperar el frente inicial. Repitamos el movimiento hacia la derecha con el peso sobre el pie derecho, primeramente con 90 grados para precalentar el cuerpo y luego retomemos nuestro frente inicial para balancearnos, cargar el peso sobre el pie derecho y realizar el pivot de 180 grados que vimos en la práctica del lado izquierdo. Luego, peso en pie derecho y pivot con pies juntos para retomar el movimiento cadencioso. Practiquemos con la música de El Cachivache. Como pudiste ver, comprender las herramientas con que trabajamos la cadencia nos ayuda a expresarnos con fluidez y elegancia y a mantenernos dentro del ritmo con mayor gracia y armonía. Y te agrego un dato más, pero antes, si quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. A medida que practiques, verás que estos ejercicios terminarán por favorecer a tu interpretación musical, el control de tu cuerpo, el fortalecimiento de tus músculos y sobre todo a la conexión y comunicación con tu pareja fija u ocasional. En otras palabras, para que la cadencia brille, practica y sé vos mismo con tu baile. Elegí la música que te emocione y abraza. Realmente abraza. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.